El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, pronunció unas palabras en esta semana que van a generar obviamente una situación bien interesante en el mercado de GLP en la República Dominicana. De acuerdo a su planteamiento, se van a adoptar medidas que van a corregir distorsiones que existían desde ya hace varios años y que estaban penalizando al consumidor. Distorsiones que representaban más de 2.500 millones de pesos. Específicamente, dice el ministro de Hacienda que cuando se corrijan esas distorsiones, el gobierno pudiera obtener entre 2.500 y 3.000 millones de pesos de ingresos. Eso significa que otras personas estaban obteniendo esas recaudaciones. Y obviamente eso significa una transferencia de recursos del consumidor hacia ese sector privado. Un sector privado que acumuló una gran cantidad de recursos por algunas medidas que se habían adoptado y que ahora se estarían corrigiendo mediante una legislación que estaría dentro del presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos que estaría aprobando el Congreso Nacional y que específicamente esta semana ya fue aprobado por el Senado de la República. Dice el ministro que básicamente había una situación de distorsión en el precio de paridad de importación. Cuando se importaba el producto, se generaba ahí un sobreprecio por parte de los importadores que era cobrado al consumidor, pero ese sobreprecio se lo apropiaba, se lo quedaba el sector privado y no iba a parar a donde tenía que parar, que era el Estado. A partir del año 2018, entonces ese sobreprecio quedaría en manos del gobierno, entre 2.500 y 3.000 millones de pesos. Ese es un ejemplo de lo que significa hacer correcciones en diversos mercados. Por ejemplo, otro mercado que dijo el ministro que ha ido corrigiendo es el mercado de hidrocarburos. Específicamente, antes se realizaban importaciones, pero se realizaban esas importaciones diciendo que era para ejecutar algunas actividades exentas de impuestos. Por ejemplo, era algún tipo de actividad, como por ejemplo la generación de electricidad, o era una actividad que implicaba la exportación hacia Haití, y eso estaba exento de impuestos selectivos. En consecuencia, cuando se importaba el combustible, no pagaba las diferentes figuras impositivas en las aduanas. Pues bien, lo que se decidió en este año fue, y esto provino directamente del Ministerio de Hacienda, lo que se decidió fue no, que se pague y luego nosotros devolvemos cuando ustedes nos presenten en qué utilizaron efectivamente ese combustible. ¿Lo utilizaron para electricidad? Pues se lo devolvemos. ¿Lo utilizaron para algún otro sector que también está exento? Se lo devolvemos. ¿Lo utilizaron para exportación hacia Haití? Pues se lo devolvemos. ¿Lo utilizaron para exportación a alguna isla del Caribe? También se lo devolvemos. Ahora, si no lo pueden presentar, si no lo pueden justificar, bueno, se lo devolvemos. ¿Y qué dice el ministro de Hacienda, Donald Guerrero? Que en 10 meses de ejecución, se han recaudado 8.000 millones de pesos adicionales. 8.000 millones de pesos que ahora se pueden utilizar para invertir, por ejemplo, en educación, para invertir en salud, para invertir en viviendas, para invertir en otro tipo de actividades que ayudan a mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces, esas medidas que se han estado adoptando, que corrigen distorsiones en los mercados de GLP y el mercado de hidrocarburos, cuando se hace el análisis completo de lo que es en términos de eficiencia y en términos de progresividad de la política fiscal, se observa que aumenta ambas medidas. Aumenta la progresividad por el hecho de que cuando el gobierno recibe ese dinero, pues lo que hace es devolverlo a segmentos más pobres. Si lo hace de esa forma, lo que estaría haciendo es quitándose a quienes estaban recibiendo ese dinero, que por lo general son segmentos de población de muy altos ingresos, y al quitárselo a ellos, que antes se beneficiaban por esos mecanismos de evasión y mecanismos que eran prácticamente ilícitos, pues entonces se tiene ahora el gobierno el dinero y con ese dinero puede invertir en aquellos bienes y servicios que adquiere la población de menores ingresos. La población que está, por ejemplo, en el 30% más bajo de la distribución de ingresos, que son los 3 primeros deciles. Ahí usted encuentra a los pobres, a tanto a los que están afectados por extrema pobreza como los que están afectados por la pobreza. Si usted transfiere recursos de estos
que está obteniéndose de unos contrabandistas, porque no se le puede decir de otra manera, a personas que traían un combustible, lo declaraban que iba para un determinado sector y al final lo que hacían era venderlo en el mercado local, pues a un precio ligeramente por debajo, pero obtenían unos grandes beneficios, que era todo el margen que implicaba el impuesto. Pues ese tipo de personas que no son pobres, usted se lo está quitando el dinero, y al dárselo a los pobres a través de educación, por ejemplo, cuando usted entrega un uniforme escolar, o cuando usted entrega una ración, o cuando usted construye una escuela, ¿quién va a las escuelas públicas? El segmento más pobre. ¿Quién recibe el uniforme? El segmento más pobre. ¿Quién recibe el desayuno escolar? El segmento más pobre. ¿Quién recibe los beneficios de la tanda extendida? El segmento más pobre de la población. En consecuencia, lo que estamos viendo es que está aumentando la progresividad. Porque ustedes me dirán, pero mira, es mejor que esto sencillamente se utilice para bajar estos impuestos o bajar estas recaudaciones. Sí, pero en términos de progresividad es mejor que el Estado sea que lo distribuya, porque lo puede focalizar más fácilmente, a que lo distribuya de forma homogénea con una reducción en el precio de los combustibles. ¿Por qué digo esto en términos de progresividad? Porque cuando usted entra en la página del Banco Central, usted se va a dar cuenta de que efectivamente en la parte correspondiente a lo que sería la construcción del índice de precio del consumidor, usted se va a dar cuenta de que los pobres, en términos relativos, consumen menos de combustible que los ricos. Y por lo tanto, si usted baja en términos homogéneos el precio de los combustibles, lo que estaría es beneficiando más a los más ricos. Si usted lo que hace es dejarlo aquí, el precio, y toma eso, que es, digamos, los recursos que ahora usted estaría recaudando, y lo utiliza para aumentar el gasto público, pues beneficia directamente a los más pobres. Eso es algo fácil de comprender, ¿verdad que sí? Si usted toma dinero y lo distribuye homogéneamente, ahí beneficia a los ricos también, más que a los pobres. Pero si usted toma el dinero y lo distribuye de una forma focalizada en programas que recibe directamente los segmentos más pobres, pues la progresividad aumenta. Entonces, esa es una medida que pues señaló el ministro Donald Guerrero, que ahí está en su pantalla, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y pues también anunció el ministro que iba a pues tomar unas medidas que pues ayudarían a disminuir lo que son las distorsiones que existen en el mercado de GLP. Esas distorsiones representarían alrededor de 3.000 millones de pesos al año. 3.000 millones de pesos que lo va a poder utilizar el sector público para su política social. Lo va a poder utilizar el sector público también para invertir en infraestructura. Y se ha demostrado, y aquí yo creo que hay que hacer mucho énfasis en ese tema, se ha demostrado claramente de que la inversión en, por ejemplo, infraestructura escolar ayuda a mejorar lo que es el nivel de ingreso futuro de la población que recibe el beneficio de participar en esas escuelas. Y esto es algo que ya se había demostrado hace años por parte de Esther Duflo, que es una profesora del Instituto Tecnológico Massachusetts, que maneja junto con otras personas una institución que se llama J-PAL, que hace análisis muy profundos, empíricos, con relación a la eficiencia de las políticas sociales, donde toma grupos de control y grupos de intervención y verifica cuál de los dos sale beneficiado cuando se aplica una determinada política, y se verifica si estadísticamente aquellos que están recibiendo el beneficio o el tratamiento efectivamente han mejorado su calidad de vida. Y lo que se demuestra es que el aumento en la inversión pública en escuelas donde van los niños pobres, pues eso tiende a elevar el nivel de ingreso no solamente actual, sino el de ingreso futuro de los niños que se benefician. En consecuencia, cuando vemos estas medidas como la anunciada por el ministro de Hacienda, pues esto favorece la capacidad de generación de ingresos en el futuro. Esto permite la generación de ingresos que le facilitan colocarse por encima de la línea de pobreza y con consecuencia pues disminuir la incidencia de pobreza, mejorando simultáneamente la equidad en la distribución de los ingresos. Vámonos a la pausa.